que ese es un caso con el que todos los abogados siempre vamos a tocar, que es el cliente impaciente, ¿no? El cliente impaciente que viene y dice, no, ¿sabe qué no está haciendo en mi caso? ¿Cuánto ha pasado? Un mes. Entonces, lamentablemente, siempre cuando se trata de judicializar, los procesos pues duran años, ¿no? Así como también hay la promesa de los abogados, que es una red flag, ¿no? Hacia los clientes, hay la red flag inversa, ¿no? Que es la promesa, ¿cómo se llama? Que viene de los clientes, ¿no? Doctor, yo no tengo dinero, pero estamos peleando una casa o estamos peleando tal cosa y con una suma fuerte de dinero y cuando ganemos, yo le voy a dar una parte. Eso también es un riesgo para nosotros porque no sabes si vas a ganar primeramente o vas a perder y sinceramente tampoco sabes si la otra persona que está al frente tuyo es lo suficientemente, ¿cómo se llama? Idónea como para cumplir esa promesa, ¿no? Muchas veces pasa que los abogados también cuando iniciamos nos hacen esa promesa, nos embelezan, no la creemos y vamos al juicio, lo avanzamos y cuando ya está ganado hay que ejecutar, ya no hay cliente.